Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:54 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, pero nos conectamos a esta hora con el colega Gabriel Ventasgal, que se encuentra en Jerusalén, pero él es especialista en temas relacionados con el Medio Oriente, razón por la cual hemos querido contactarlo para poder tener un poco más de detalles acerca de lo que está pasando en estos momentos en Afganistán. Hemos visto, Gabriel, para comenzar esta conversación, que el grupo talibán está tratando de flexibilizar, o por lo menos intenta aparentar esto, una flexibilización. Incluso veía que había ofrecido una entrevista a una mujer y aseguraba que iba a darle cabida a las mujeres dentro de su gobierno de transición. Quiere, no sé si llamarlo de esa manera, occidentalizarse, o crees que realmente es solamente una especie de apariencia para que la gente crea que hay un cambio en el grupo talibán? Buen día. Buen día. Sergio, mira, yo te voy a enseñar una palabra que es importante aprender en árabe, que es taquía. Taquía. Taquía significa ocultar la verdad, o en otras palabras, mentir. Toda persona radical considera que mentirle a un occidental, mentirle a alguien que no es de la familia, si beneficia al Islam, es posible y aceptable. No hay pecado, pues, en ese sentido, digámoslo así. Tal cual. Si en las religiones monoteístas judía y cristiana levantar falso testimonio es mal visto y es reprobable, bueno, en el radicalismo islámico se acepta, está bien visto. Te podría explicar por qué, pero tiene que ver con la vida de Mahoma, ¿ok? Entonces, se puede hacer. Ahora bien, lo que nosotros estamos viendo es taquía a la máxima expresión. Le dan una entrevista a una mujer, o por ejemplo difunden imágenes de ellos haciendo gimnasia. Algo que a los occidentales les encanta, creen ellos. Entonces, lo que están haciendo es esta táctica. Los primeros días, nosotros vamos a mostrarnos como que somos mucho más moderados. Vamos a intentar que la gente mire para otro lado, que haya otra desgracia en el mundo, y cuando todo el mundo hable de algún terremoto, Dios no quiera que ocurra en el mundo, ahí nosotros vamos a volver a ser lo que somos. Yo lo tomaría esto como simple artilugio para intentar que lo dejen en paz, porque ellos creen, con razón, que si ahora empiezan a ejecutar a gente, Occidente se va a movilizar para derrocarlos. Claro, claro, totalmente. Ahora, Gabriel, ¿cuál es la repercusión de la presencia de los talibanes, o de la toma de los talibanes de Kabul y del resto de Afganistán? ¿Cuál es la repercusión que puede tener para el mundo el ascenso de los talibanes en estos momentos? ¿Pudiéramos ver nuevamente algo similar a lo ocurrido en 2001 en Nueva York, por ejemplo? Sí, la influencia es enorme, porque fíjate, por un lado, puede ser que Afganistán se transforme nuevamente en la base desde donde actúan muchos grupos radicales islámicos. Entonces, eso ya es un punto de por sí. Lo segundo que podemos sospechar es que muchos otros radicales en el mundo se van a sentir confiados, porque fíjense lo que ocurre. Occidente es débil, Estados Unidos es débil, entonces nosotros podemos ponernos felices y festejar como ocurrió ayer con Hamas, con Hezbollah y con otros grupos radicales islámicos. Además, si vos fueses iraní y estarías negociando un pacto nuclear con Estados Unidos, y hoy pasa lo que pasó, ¿te sentís alentado o decepcionado? Claro, claro, totalmente, sí. Por último, Sergio, si tú eres un gobernante del Medio Oriente Árabe y eres aliado de Occidente, como ocurre, ¿qué puedes llegar a pensar? ¿No vas a pensar que no se puede confiar en Estados Unidos porque Estados Unidos se retira? Entonces, todo lo que acabo de decir ahora, nos levantamos en un día donde los radicales islámicos están felices y los pro-occidentales están tristes. Sí. ¿Todos los talibanes son radicales, Gabriel? La palabra talibán significa estudiante. Y el talibán lo que es un grupo que interpreta el Islam sunita de la forma más extrema que hay. No significa que todos los musulmanes sean radicales. De hecho, la gran mayoría de musulmanes no lo son, ni mucho menos. Y por otro lado, no significa que los afganos sean radicales. De hecho, mirá, te hago esta comparación. En Irán, la población iraní es súper, ultra progresista y pro-occidental. La población. Sí. Pero tiene un régimen que le aplasta la cabeza
y que está guiado por la versión más radical del chiismo. O sea que la población es una cosa y la gente piensa otra cosa completamente diferente. Pasa en muchos lugares del mundo. Pasó también en el pasado, si te acordás, en Rusia, que la gente era mucho más cristiana, católica, cristiana, la iglesia oriental, pero era mucho más religiosa que el régimen comunista. Le pusieron un pie en la cabeza y cuando le sacaron el pie volvieron a ser lo que eran. Exactamente. En todo esto que ha ocurrido en los últimos días, se ha criticado mucho el papel del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden. Biden ayer se trataba de defender de todas estas acusaciones y decía, por supuesto, que esto era inevitable y que si hubiesen estado allí las tropas estadounidenses, se hubiese generado una nueva guerra como tal en esa región del mundo. Te pregunto, Gabriel, desde tu punto de vista y conociendo pues, que has analizado bastante todo lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, si se hubiesen quedado las tropas como estaban allí en Afganistán, las tropas norteamericanas, ¿se hubiese alzado el movimiento talibán como lo hizo? Hagamos una especie de ejercicio, Sergio. Ok. ¿Dónde estás viviendo ahora? En Estados Unidos, en Miami. Pero eres de origen venezolano, ¿verdad? Sí, correcto, soy venezolano. Muy bien. Te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué cae una democracia en un país? Por decisiones de los propios ciudadanos, ¿no? Permiten... Robert Lynch, cuando estudió por qué cayó la democracia en España, en la época de Franco, dijo una frase que está muy buena. Él dijo, las democracias caen cuando no hay clase media. ¿Bien? Las democracias caen cuando hay clase media. Ahora, ¿cuándo hay clase media? Cuando un país tiene revolución industrial, que crea clase media, y revolución francesa. Significa cada individuo es inteligente, démosle el poder para poder decidir. O sea, revolución industrial y revolución francesa. En el Medio Oriente no llegó ni una cosa ni la otra. Y si vos querés destruir a la democracia de tu país, ya sea Venezuela, Bolivia, cualquier país del mundo, destruir a la clase media, que ahí te asegurás que la democracia caiga. ¿Por qué relaciono, Sergio, una cosa con la otra? Porque en Afganistán no había clase media ni nada parecido. Entonces, intentar imponer una democracia en una sociedad así es prácticamente imposible y es una ilusión óptica de imperialistas culturales pensar que se puede hacer algo así. Ahora bien, la presencia norteamericana lo que hizo fue asegurar que el golpe de Estado no se ejecutase, pero era cuestión de tiempo en que volviesen al poder. Ahora, yo te pregunto a ti como ciudadano norteamericano hoy, si es que eres ciudadano, o aunque no eras ciudadano, viviendo ahí. Yo me pongo en la posición de un ciudadano norteamericano que pago impuestos. ¿Yo voy a pagar $1 trillón en un país que no es el mío? ¿Por qué razón? No, y claro. Lo segundo. Es que, a ver, esto se lo estaban pidiendo desde hace muchísimo tiempo a Biden. Bueno, de hecho, Trump fue el que inició todo este proceso de salida de Afganistán. Lo había prometido el propio Trump. Pero bueno, te lo comento porque justamente ha recibido muchas críticas en estas últimas horas, tanto así que, bueno, finalmente Biden tuvo que hablar a la población y explicar que, bueno, que nada, no tenían más que hacer allí en Afganistán, ¿no? Poco... Pero, sí. Sergio, recordá lo siguiente. Donald Trump demostró que tenía una estrategia, para mí, bastante clara en el Medio Oriente. No se quedaba en la tierra, o sea, no tenía soldados en tierra, o los retiraba, intentaba retirarlos, pero por otro lado, cuando había una crisis seria, ataco y salgo. Significa, intento golpear a donde puedo, pero salgo, no me quedo. La pregunta del millón va a ser si la política de Biden va a ser parecida, porque si va a ser parecida, el mundo va a decir, bueno, acá está el sheriff, está intentando que la gente no la maten porque sí, y está tomando responsabilidad de su posición en el mundo. Pero si lo que va a ocurrir es que matan a población civil, a las mujeres y demás, y Estados Unidos no hace nada, ahí también se lo va a criticar. O sea, se lo va a criticar si sale y se lo va a criticar si se queda. Y se lo va a criticar si no actúa
y se actúa según cómo actúa. Gabriel, sé que tienes otros compromisos ahora, no quiero quitarte mucho tiempo, pero sí me gustaría que me indicaras desde tu punto de vista qué puede ocurrir en los próximos días, porque lo que hemos visto son, como siempre, estos señalamientos internacionales. La ONU ha pedido que permita salir a todo el mundo que quiera salir de Afganistán, reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU, comentarios de la China, de Rusia, de Estados Unidos. Al final, el perjudicado va a ser definitivamente el pueblo afgano. Temen por supuesto, una oleada de salida del país a lo que ellos que puedan hacerlo, como lo hemos visto en el día de ayer. Pero ¿qué percibes de lo que pueda ocurrir en los próximos días, digamos en las primeras horas de cambio en estos momentos en Afganistán, Gabriel? Yo creo que vamos a tener unos relativos días de calma. No creo que sería muy poco inteligente de su parte ahora intentar imponer nuevamente la religión por toda su fuerza de inmediato, porque eso va a provocar un anti a nivel mundial. Vamos a tener relativamente unos días de calma, pero estoy convencido que para un radical islámico no existe ceder en tu ideología. Lo que va a ocurrir es que a la corta o a la larga van a empezar a activar claramente para cerrar escuelas y especialmente la educación para las mujeres, la persecución a las mujeres, las normas más estrictas, como por ejemplo si tú robas te cortan la mano, lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver de inmediato. Ahora lo que van a hacer va a ser intentar calmar las aguas, recibir el apoyo de China, de Rusia, de otros países, e intentar que Occidente no se enoje ante lo que pasó. Si logran eso, y ocurre un milagro que todo el mundo empieza a hablar del COVID o algún otro drama en el mundo, entonces recién ahí van a empezar a ponerse las pilas. Claro, digamos que es su mejor escenario, esto que pudiera pasar, para poder actuar en el futuro como quizás han actuado ellos en el pasado, ¿no? En el radicalismo islámico están convencidos que el tiempo juega a su favor. O sea que el tiempo en Occidente, nosotros los occidentales nos educamos a que hay que solucionar todo rápido y si hay un problema, hay una solución. En la cultura radical islámica, el tiempo tiene otro factor. Es el tiempo juega a favor nuestro, tenemos que tener paciencia. Ellos hablan de un gobierno de transición. ¿Forma parte de ese juego, Gabriel? Por supuesto. Es simplemente dar un pasito para atrás para tomar impulso. Te agradezco mucho, Gabriel, tu tiempo, un fuerte abrazo y gracias por permitirme conocer un poco más a mí y a todos nuestros seguidores, un poco más de lo que pasa actualmente en Afganistán. Fuerte abrazo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Vale. Una pausa, amigos, ya regresamos.